Bienvenidos al curso de funciones analíticas y en esta oportunidad vamos a continuar estudiando entonces el tema de las singularidades y vamos a enunciar y demostrar el teorema de Ballestra-Casorati. Entonces vamos a repasar un poco este tema de las singularidades. Supónganse que tenemos una función f definida en un dominio omega de omega en C. Vamos a considerar un punto en el dominio. Acuérdense que esto es un conjunto abierto y con eso. Y ahora vamos a suponer que la función, o sea que vamos a mirar la bola de centro A y radio R menos el punto. ¿Ok? Supongamos que estamos trabajando acá. Entonces fíjense, ¿qué es lo que vamos a partir? Vamos a partir del hecho de que nuestra función está definida acá y que tal vez acá pueda tener algún tipo pues que no esté definida, por ejemplo. ¿Qué pasa en esos casos? Entonces, ¿qué puede pasar con la f? Bueno, si f, primer ítem, y eso lo hemos dicho en otros videos, pero vamos a precisarlo en este momento. Si la función f es analítica en la bola de centro A y radio R menos el punto, es decir, ella es analítica en toda la bola, pero excepto justamente en el puntico, entonces se dice, entonces en z igual a, f tiene una singularidad aislada. Esa va a ser nuestra noción de singularidad aislada. Es decir, la función es analítica alrededor del punto, pero en el punto podemos tener problemas. Entonces, las singularidades se clasifican en tres tipos fundamentales, en tres categorías. Las primeras categorías son las que se conocen como singularidades removibles. Singularidades removibles. Es decir, que aquí vamos a obtener que son aquellas que podemos asignarles un valor f de z. Se les puede asignar un valor complejo f de z, vamos a llamarlo f de a, tal que la función f se vuelve analítica en toda la bola. Esas son las singularidades removibles, ¿ok? En este caso, nosotros necesitamos que la función f de z tienda a un cierto valor, vamos a llamarlo a mayúscula, cuando z tiende a, y que este valor a sea un valor finito, perteneciente a los complejos, ¿ok? Entonces, acá lo que va a ocurrir es que la función va a tener un desarrollo de Taylor, o sea, el desarrollo de Laurent de la función alrededor del punto va a coincidir con el desarrollo de Taylor de la función, ¿ok? Ya lo vamos a precisar con ejemplos, ¿no? La segunda clase de singularidades son lo que se llaman los polos, ¿ok? Las singularidades tipo polo. Los polos aparecen cuando la función f de z tiende a infinito cuando z tiende a. Cuando eso ocurre, estamos en el caso de un polo, ¿ok? Entonces aquí, en este caso, al mirar la función g de z definido como 1 entre f de z, lo que va a ocurrir es que esta función tiene una singularidad removible. O sea, si f tiene un polo en z igual a, entonces g de z va a tener una singularidad removible en el mismo punto, obviamente, en z igual a. ¿Ok? Y entonces el orden del cero de g de z va a determinar el orden del polo de la función f. ¿Ok? Y pues el orden va a ser por ejemplo, si g de z tiene un 0 de orden n en z igual a, f de z va a tener un polo de orden n en z igual a.
¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces lo que vamos es a utilizar el desarrollo en series de Laurent de la función para determinar el orden del polo. ¿Ok? La tercera categoría que nos gustaría comentarles y que vamos a desarrollar en este video son entonces las singularidades aisladas. Vamos a decirlo. Vamos a hablar entonces de las singularidades aisladas. Ok, aisladas no, perdón, esenciales. El tercer grupo de singularidades que vamos a considerar entonces son las singularidades esenciales, que también van a ser singularidades aisladas. Las singularidades esenciales son todas aquellas que no son removibles ni polos. O sea que en esta tercera clase agregamos todo aquello que no corresponda a las primeras dos clases. ¿Ok? Y vamos entonces a dar algunos ejemplos utilizando entonces las series de Laurent. Por ejemplo, miren, la función, por decir algo, seno de z entre z. Pensemos en esta función f de z igual a seno de z entre z. Esta función, miremos esta función cuando z vale 0, obviamente. ¿Ok? Esta función es analítica es analítica excepto aquí, en el 0. Allí es donde tenemos problema, no está definida. Nosotros primero pensamos en el desarrollo de Taylor de la función seno de z y después, a partir de allí, podemos entonces establecer que el desarrollo, si nosotros tenemos esto, el desarrollo de Taylor de la función que va a ser en realidad el desarrollo de Laurent de esta función alrededor de 0 va a ser entonces 1 menos z al cubo, z al cuadrado, perdón, porque estoy dividiendo entre z al cuadrado entre 3 factorial más z, me quedaría z a la 4 entre 5 factorial menos y así sucesivamente. Esto continúa. Fíjense que aquí ya este desarrollo en series de Taylor o de Laurent, lo que pasa es que cuando la función es analítica, Taylor y Laurent vienen siendo la misma cosa. Series de Laurent es una generalización de las series de Taylor. En esta situación, nosotros podemos ver que entonces en z igual 0 hay una singularidad removible. ¿Ok? Perdón, hay una singularidad removible y además se puede entonces redefinir la función de tal forma que ella sea analítica. Basta considerar seno de z entre z si z es distinto de 0 y acá considerar 1 si z es igual a 0. ¿Ok? Entonces este es un primer ejemplo en donde tenemos una singularidad de tipo removible. ¿Ok? Otro ejemplo que podemos aquí mostrar ahora es mirar, por ejemplo, la función f de z igual a coseno de z entre z al cuadrado, digamos. Obviamente, nuestro caso de estudio va a ser cuando z sea igual a 0. Nuevamente calculamos la serie de esta función de forma análoga a como se hacía en los cursos de cálculo en variables reales, ¿no? Consideramos el coseno, el desarrollo en Taylor de la función coseno y después pasamos y dividimos entre este factor y entonces el desarrollo va a ser dado de la siguiente manera. Aquí nos va a quedar 1 entre z cuadrado, después vamos a tener menos 1 entre 2 factorial, después va a ser el otro factor más z al cuadrado entre 4 factorial, más, menos, y así vendría más, menos sucesivamente. Hasta aquí la dejo, porque fíjense que acá
del desarrollo podemos deducir que z igual 0 es un polo de orden 2. ¿Ok? De orden 2 porque acá aparece el factor z cuadrado. Si aquí apareciera 1 entre z a la 5, por decir cualquier cosa, entonces concluiríamos que hay un polo de orden 5. Si aparece z a la n acá, entonces sería un polo de orden n, y así sucesivamente. Un ejemplo de un caso de singularidad esencial, bueno, es nuevamente considerar la función 1 entre z y z igual 0. Aquí entonces, otra vez apelando al desarrollo de la función 1 entre z, o sea, exponencial por decir algo de w es suma desde n igual 0 hasta infinito, w a la n entre n factorial, ¿verdad? Haciendo el cambio w igual a 1 entre z, entonces podemos ver que esto es suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 entre n factorial por z a la n, que nos permite concluir este desarrollo de Laurent. Nos permite determinar que en z igual 0 esta función tiene una singularidad esencial. No es polo, no es removible. Además, en el desarrollo de el desarrollo de Laurent aparecen infinitos términos donde el exponente es negativo. O sea, aparece en el denominador. El z a la n aparece en el denominador para una cantidad infinita de índices. En ese caso, cuando tenemos una serie de Laurent de esta manera, tenemos que la singularidad es esencial. Y de esta manera es que entonces se pueden ir clasificando las singularidades. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se comporta la función alrededor de una singularidad esencial? Bueno, ¿y cuál es el rango? ¿Cómo es el rango de esta función? Eso es lo que se conoce, o eso nos lo permite establecer el teorema de Ballester-Casorati. ¿Ok? Casorati. ¿Qué dice este teorema? Este teorema dice lo siguiente, ¿ok? Sea A una singularidad esencial de una cierta función f, ¿no? Supongamos, obviamente, que estamos trabajando, o bueno, más supongamos no, donde, permítame enunciarlo así, donde por supuesto f definida de la bola de centro A y radio R menos el punto A es analítica. Es decir, tenemos una singularidad esencial, pero toda singularidad esencial, como las polos y como las removibles, todas ellas, como comentamos al principio de este video, son singularidades aisladas. Entonces, el rango, vamos a escribirlo así, el rango de la función f interceptado con la bola, con una, digámoslo así, o de una vez lo voy a decir así, entonces el rango de f es denso, es un conjunto denso. ¿Ok? ¿En dónde? Por supuesto, en C, en los complejos. Entonces, cuando se está mirando una singularidad esencial, el rango de la función es densa. Eso es lo que nos está diciendo este teorema. ¿Ok? Vamos a realizar la demostración de este teorema. La demostración de este teorema se realiza así. Formalmente, comenzamos. Demostración. Supongamos, vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Supongamos que no es denso. Supongamos
que el rango de F no es denso. ¿Qué significa que entonces el rango de F no sea denso? Que la clausura de este conjunto, vamos a quitar acá, eso implica, o eso entre otras cosas quiere decir que la clausura de este conjunto es distinto de C. ¿Ok? Porque si fuese denso, entonces la clausura de este conjunto sería todo el conjunto, todo el plano complejo. Como es distinto de C, entonces esto implica que existe un valor complejo, vamos a llamarlo W sub 0, y un R positivo, tales que cuando se intercepte la bola de centro W sub 0 y radio R con el rango, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que esto tiene que ser vacío. ¿Ok? Eso va a ser vacío. Es decir, que uno, digamos, por decirlo de alguna manera, yo me paro en W sub 0 y puedo ese punto aislarlo, y aquí afuera es que vamos a conseguir puntos que pertenezcan al rango de la función, pero aquí adentro no vamos a poder conseguir nada. ¿Ok? Si esto ocurre, esto implica esto. ¿Ok? Ahora bien, entonces se define la función auxiliar. La función auxiliar obviamente va a ser g de z, definida como 1 entre f de z menos w sub 0, que es el puntico. ¿Ok? Obviamente que la función g es analítica, particularmente en la bola de centro A y radio R menos el punto A. La función va a ser analítica allí, no va a haber problemas. Y esto es analítico acá porque por hipótesis, como, vamos a decirlo así, ya que como la bola de centro W sub 0 y radio R interceptado con el rango de la función es vacía, entonces W sub 0 no puede pertenecer al rango de F. Y si W sub 0 no pertenece al rango de F, no va a haber ningún punto Z, no va a haber ningún punto en el dominio de G, no va a haber ningún punto acá, tal que F de Z sea igual a W sub 0. ¿Ok? Esto aquí nunca se me va a anular, que es donde podría haber problemas con el tema de la analíticidad de la función G. Además, digámoslo así, permítame aquí borrar. Además, cuando tomemos módulo de g de z va a ser entonces igual al módulo de esto. ¿Ok? Y entonces, si tenemos eso, módulo de g de z igual a esto va a ser menor o igual que 1 entre r, donde el r es el radio de la bola, ¿no? ¿Por qué? Porque f de z menos w sub 0 es mayor que r para todo z perteneciente a la bola de centro A y radio R menos el puntico A. ¿Ok? Pero entonces esto implica, entre otras cosas, esto implica que el límite cuando z tiende a de g de z por z menos A, y vamos a tomar todo esto con módulo, esto que está acá va a ser menor o igual que el límite cuando z tiende a, ¿ok? Vamos a escribirlo así de una vez, acá podemos colocar el 1 entre r, y acá me quedaría z menos a, y esto va a ser igual a 0, ¿ok? En consecuencia, por este comportamiento que tenemos con nuestra función g minúscula, existe otra función, existe g mayúscula, extensión analítica de g minúscula. Extensión analítica de g. ¿Ok? ¿En dónde? Ahora en la bola de centro A y radio R. Fíjense que allí significa que la G grande va a estar definida en A. ¿Ok?
como G de Z es 1 entre f de z menos w sub 0, porque esta G es extensión de esta, entonces coincide con, en la bola coincide con la G pequeña. Esta y esta son la misma cosa. Esto va a implicar, despejando, que f de z no va a ser otra cosa que 1 entre G de z más w sub 0. ¿Ok? Tenemos eso. Y ahora vamos a considerar varios casos para ir concluyendo la demostración de este teorema. En función a esta identidad, consideramos los siguientes casos. Caso A, por decir algo. Caso A es que si G de A vale 0. Si G de A vale 0, si G de A es distinto de 0, Vamos a hacer primero este. Si G de A es distinto de 0, entonces significa que 1 entre G de Z es analítica. Es analítica en Z igual a. Pero si G es analítica en Z igual a, eso va a implicar que F sería también analítica en Z igual a. ¿Ok? Y esto es una contradicción, porque estamos partiendo de que Z es una singularidad esencial. Entonces aquí llegamos a una contradicción con la naturaleza del punto A. No puede ser que sea en Z igual a F sea analítica y al mismo tiempo tenga una singularidad esencial. Esa contradicción se deriva de suponer que el rango de la función no es denso, en este primer caso. Ahora, segundo caso, B. Ahora sí, supongamos que G de A es igual a 0. Si G de A es igual a 0, como G es analítica, entonces G se puede desarrollar en términos de series de potencia. Eso implica que entonces G de Z va a ser igual a, por decirles algo, a su 0 más a su 1 por Z menos A, más a su 2 por Z menos A al cuadrado, más sucesivamente, ¿verdad? Eso tiene un desarrollo en serie de potencia. Y como G de A vale 0, entonces eso implica que a su 0 tiene que ser igual a 0. Porque si G de A vale 0 y a su vez es analítica, cuando yo evalúe aquí, si G de A vale 0, repito, y evaluando aquí en Z igual a, necesariamente todo esto se me cancela y me queda que a su 0 vale 0. ¿Ok? ¿Eso qué va a implicar? Que entonces, en este caso, G de Z tendría que tener un desarrollo de la forma a su 1 por Z menos A, más a su 2 por Z menos A al cuadrado, más y siga así sucesivamente. Pero entonces lo que estamos diciendo es que G de Z se puede expresar como el producto de Z menos A por otra función H de Z, donde H de Z es una función analítica. Pero entonces esto va a implicar que nuestra función f de z sería algo así como 1 entre h de z sobre z menos a más w sub 0. ¿Ok? Pero acuérdense, esta h es analítica. Y si f de z la podemos reescribir de esta manera a partir de la g, porque es extensión de g pequeña, y ya sabíamos la g pequeña cómo está relacionada con la f, entonces estaríamos concluyendo que en z igual a hay un polo. Hay un polo de orden 1, ¿no? Un polo simple, ¿no? Así se conocen los polos de orden 1. Es simple. Pero entonces si hay un polo de orden 1, volvemos a caer en otra contradicción, porque entonces tenemos que en A, F tiene una singularidad esencial y tiene un polo. Eso no puede ocurrir. Llegamos a otra contradicción que se deduce de suponer que el rango de la función no era densa. En consecuencia, el rango de F, descartado todos los casos, el rango de F, su clausura, tiene que ser todo el plano complejo, siempre y cuando esto sea una singularidad esencial. Y con esto entonces tenemos listo la demostración del teorema.